Muy buenos días, hermanos y amigos. Quisiera compartirles de por lo menos de dos o tres personajes que encontramos en la Biblia, en el Antiguo Testamento, de personas que tuvieron una vida muy progresiva mientras estuvieron aquí en la tierra, pero finalmente tuvieron un término fatal porque terminaron leprosos. La lepra en aquel entonces, como hasta hoy en día, tal vez incurable. Anteriormente había una ley que a los leprosos no se les podía mantener dentro de la ciudad, sino fuera de la ciudad en un lugar exclusivo solamente para los leprosos. De manera que la familia que tenía que alimentar a esa gente tenía que caminar ya para acercarse al leproso a una distancia tal vez de espaldas, porque aún viendo al leproso o acercándose al leproso se contaminaban. En la Biblia encontramos a 10 hombres que fueron curados por Jesús. Estos salieron al encuentro de Jesús y le pidieron que si quería que lo sanara. Y Jesús le dijo, vayan y preséntense al sacerdote. Y yéndose al camino al sacerdote, dice la Biblia que fueron sanados. Y uno se regresó a darle gracias por haber obtenido esa sanidad. Y Jesús le dijo, ¿y no eran 10? ¿Dónde están los 9? Pero en Segunda de Crónicas, en el capítulo 26, encontramos una historia muy triste de un rey. La Biblia dice que de 16 años lo hicieron rey y reinó en Jerusalén 52 años. Hizo lo recto delante de Jehová y todo lo que él se propuso hacer lo logró. Todo lo que él quiso hacer lo logró. Fue amigo de la agricultura, sacó adelante a su ejército, tenía un grupo de soldados disponibles para la guerra, guerreros de más de 300,000 soldados. Pero dice la Biblia que cuando este rey se hizo poderoso, fíjense ese término, cuando este rey se hizo poderoso, se rebeló contra Dios. ¿De qué manera se rebeló? Él quiso presentar un incienso en el templo de Jehová, que no le era permitido. Él podía ser rey, como lo fue, pero habían personas consagradas que solamente los sacerdotes o los sumos sacerdotes podían hacerlo este oficio. Y ellos eran descendientes de la tribu de Aarón. De manera que este rey prepotentemente entra al templo con fuego para presentar el incienso en su mano. Se opusieron el sumo sacerdote, 80 sacerdotes quisieron sacarlo a este rey Usías, y este hombre, como un endemoniado, hizo tanta resistencia que no lo pudieron sacar. Y en su ira, dice que le brotó lepra en la frente. El sumo sacerdote Azarías lo vio leproso y él se dio cuenta, Usías se dio cuenta que ya había caído lepra sobre su cabeza, sobre su frente. Y él, ahí es donde él sale o permite que lo saquen del templo. Solo quiero leerles un versículo. Dice el versículo 21 del capítulo 27 de Segunda de Crónicas, dice, así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová.
excluido de la casa de Jehová. Fue sacado, botado, echado. Después de haber estado rodeado de ejércitos, de capitanes, de consejeros, después de haber hecho muchas grandes cosas en su nación, por su rebelión, por querer hacer cosas que no le convenían a él hacer, tuvo que habitar y morir solo, apartado, alejado de toda la ciudadanía, de sus familiares y sobre todo de Dios. Sus últimos días y horas fueron leprosos hasta su muerte. Pero en la Biblia también encontramos a otro hombre, en Segunda de Reyes, en el capítulo 5, de un general llamado Naamán. Este general era de Siria. Era un hombre leproso, era altamente poderoso en su nación, pero era leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas, como por decir en la época del terrorismo, que se disfrazan. No se disfrazan si no son personas que salen en busca de otras personas para llevarlos como rehenes o pedir dinero por ellos como rescate o llevarlos a hacer a la fuerza cualquier cosa contra su voluntad. Y habían llevado cautiva a una muchacha de Israel. Esta muchacha, cuando llega a la casa de este general Naamán, dice que cuando ella veía al general llegar del rey de Asiria, del rey sirio, entonces le dice a su ama o a la esposa del general: si mi señor le clamara al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. La esposa le creyó las palabras de esta muchacha. Miren que esta muchacha no tenía odio, no tenía rencor, que cualquiera lo hubiera tenido, porque la había sido contra su voluntad arrastrada, traída, secuestrada y metida en una casa de otro país, sin esperanza de ver a sus familiares, lejos de su patria y todo. Lejos de estar enojada por lo que le habían hecho, al contrario, tenía compasión de su amo y no quería verlo leproso. Y le dio la receta, por decirlo de alguna manera así, le dio la receta. Y la receta era que se vaya a Israel y se presente al profeta Eliseo y él lo sanaría de su lepra. El general le creyó lo que su esposa le dijo, que esa muchacha le había contado que en Israel había un profeta que lo podía sanar. El general se va volando al rey y le cuenta lo que la muchacha le había dicho. Y el rey le creyó al general y le dijo: toma 10 talentos de plata, 6 mudas de vestido y lleva oro para que le des a cambio al rey que te sane. Pensaba el rey de Siria que era el rey quien sanaba. Y voy a hacer cartas, le dice, para recomendarte. Y se va y regresa el general y se va a Israel y se presenta ante el rey de Israel llevándole los 10 talentos de plata, las 6,000 piezas de oro y las mudas de vestidos. Y cuando se llega el rey se rasga sus vestiduras y dice: no es otra cosa más que buscarme guerra. Y el general se regresa con sus soldaditos y con todo lo que había llevado, desahuciado prácticamente, con la misma enfermedad. Al enterarse el profeta Eliseo, le manda a uno de sus criados a decirle: venga a mí, yo soy la persona que tú buscas. Y el general se va a la casa de Eliseo, y cuando ya se estaba acercando a la casa de Eliseo, el profeta le dice al general: vete al río Jordán y zambúllete 7 veces y tu carne quedará limpia. Y el general decía: yo pensaba que se iba a acercar a mí, iba a poner su mano sobre mí, iba a invocar el nombre de Jehová y yo iba a quedar sano. Pero ¿acaso Habana y Farfar, ríos de Damasco, no son mejores que las aguas que hay en Israel? Y se regresó enojado con sus criados, con sus soldaditos que lo habían ido acompañando.
Y sus soldaditos le dicen al general: mi señor, si el profeta te mandara a hacer otra cosa más grande, como por decirte, ¿qué has traído? He traído 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro y he traído mudas. Tráeme el doble. ¿No lo harías? Y cuánto más diciéndote: vete y lávate solamente y quedarás limpio. Lo convencieron al general y se fue al Jordán conforme a la palabra del profeta. Se zambulle una vez, se zambulle 2 veces, se zambulle 3 veces, se zambulle 4 veces, se zambulle 5 veces. El profeta le había dicho: zambúllete 7 veces. Se zambullía y salía leproso, se zambullía y salía leproso. Cuando llega la 7ª vez, se zambulle la 7ª vez y sale, y su carne queda como la carne de un niño. Sano, completamente sano por la palabra de Dios. Le creyó gracias a sus soldados que lo persuadieron a que crea en la palabra que el profeta le había indicado. Así, amigos y hermanos, ¿cuántas veces se nos ha dicho a nosotros solamente créele a Dios? Créele a Dios. Y muchas veces preferimos morir en nuestro orgullo o morir en nuestra enfermedad. A veces pensamos que el brujo tiene más poder que Dios. A veces pensamos que un ídolo de nuestra nación es más poderoso que Dios. Preferimos adorar a alguien que no tiene poder, a un ser muerto, antes que a Dios. Preferimos evocar a los espíritus muertos de las personas que han fallecido antes que a Dios. Pero el Señor nos dice hoy: si oyeres hoy mi voz y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias.